Microsoft Excel Avanzado 2010, sesión 6, creación y consolidación de tablas dinámicas. El objetivo principal será aprender y usar tablas y gráficos dinámicos, y lo que veremos será tablas dinámicas y consolidación de datos. Tablas dinámicas. Una tabla dinámica sirve para resumir los datos que hay en una hoja de cálculo. Lo mejor de todo es que puedes cambiarla fácil y rápidamente, para ver los datos de una manera diferente, haciendo de este una herramienta muy poderosa. ¿Cómo crear una tabla dinámica? Partiendo de una hoja de cálculo que contiene las estadísticas de ventas para una empresa física, supongamos que queremos responder a la pregunta: ¿cuánto total de ventas por cada vendedor? Esto puede llevar mucho tiempo porque cada uno de ellos aparece en varias filas al igual que su venta mensual. Aunque podríamos utilizar la función subtotal, todavía tendríamos un montón de datos por analizar. Por suerte, una tabla dinámica puede hacer todas las operaciones matemáticas al instante y resumir los datos de una manera que no solo es fácil de leer, sino también de manipular. Para crear una tabla dinámica que responda a la pregunta, sigue estos pasos. Paso 1. Selecciona la tabla o celdas, incluyendo los encabezados de columna que contienen los datos que va a utilizar. Paso 2. En la ficha Insertar, haz clic en el comando Tabla dinámica. Paso 3. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica. Asegúrate de que la configuración sea correcta y haz clic en Aceptar. Paso 4. Una tabla dinámica en blanco aparecerá al lado izquierdo y a la lista de campos al derecho. Agregar campos a una tabla dinámica. Tendrás que decidir qué campos vas a añadir a la tabla dinámica una vez la has creado. Cada campo es simplemente una cabecera de columna de los datos de origen. Pasos para agregar campos a la tabla dinámica. Paso 1. En la lista de campos coloca una marca de verificación al lado de cada campo que desees agregar. Paso 2. Los campos seleccionados se agregarán a uno de los 4 áreas por debajo de la lista de campos. Si un campo no está en la zona deseada, puedes arrastrarlo a uno diferente. Paso 3. La tabla dinámica ahora muestra la cantidad vendida por cada vendedor. Al igual que con los datos de hojas de cálculo normales, puedes ordenar los datos en una tabla dinámica utilizando el comando ordenar y filtrar en la ficha inicio. También puedes aplicar cualquier tipo de formato que quieras. Por ejemplo, es posible que quieras cambiar el formato de número de moneda. Sin embargo, ten en cuenta que algunos tipos de formato pueden desaparecer cuando se modifica la tabla dinámica. Datos cambiantes en las tablas dinámicas. En nuestro ejemplo hemos utilizado la tabla dinámica para responder a la pregunta ¿cuál es el total vendido por cada vendedor? Sin embargo, ahora nos gustaría responder a una nueva pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el total vendido en cada mes? ¿Podemos hacer esto con solo cambiar las etiquetas de fila? Para hacerlo, sigue estos pasos. Una de las mejores cosas acerca de las tablas dinámicas es que te permite cambiar los datos para responder a múltiples preguntas e incluso experimentar con los datos. Cambiar las etiquetas de fila. Paso 1. Arrastra los campos existentes fuera del área etiqueta de fila y desaparecerán. Paso 2. Arrastra un campo nuevo de la lista de campos al área etiquetas de fila. En este ejemplo estamos usando el campo mes. Paso 3. La tabla dinámica se ajusta para mostrar los nuevos datos. En este ejemplo ahora nos muestra la venta total en cada mes. Añadir etiquetas de columna a una tabla. Paso 1. Arrastra un campo desde la lista de campos al área etiquetas de columna. En este ejemplo estamos usando el campo región. Paso 2. La tabla dinámica ahora tendrá varias columnas. En este ejemplo existe una columna para cada región. Para tener en cuenta, es posible que quieras encontrarte solo en una parte de los datos y filtrar todo lo demás. A continuación te mostraré cómo concentrarse solo en ciertos vendedores para ver el impacto en las ventas totales. ¿Es posible concentrarse solo en una parte de los datos y filtrar todo lo demás? Puedes concentrarte solo en una parte de los datos y filtrar todo lo demás. A continuación te mostraré cómo concentrarte solo en ciertos vendedores para ver el impacto en las ventas totales. Agregar un filtro al informe. Paso 1. Arrastra un campo desde la lista de campos al área de filtro de informe. En este ejemplo estamos usando el campo vendedor. Paso 2. El filtro de informe aparece encima de la tabla dinámica. Haz clic en la flecha hacia abajo en el lado derecho del filtro para ver la lista de elementos. Paso 3. Selecciona el elemento que quieres ver. Si deseas seleccionar más de un elemento, coloca una marca de verificación al lado de seleccionar varios elementos. A continuación haz clic en Aceptar
En el siguiente ejemplo estamos seleccionando dos vendedores. Paso 4. Haz clic en aceptar y la tabla dinámica se ajustará para reflejar los cambios. Segmentación de datos. Excel 2010 tiene una herramienta llamada segmentación de datos para hacer el filtrado más fácil e interactivo. Con ella puedes seleccionar los elementos y ver inmediatamente los resultados. Si colocas muchos filtros a las tablas dinámicas, es posible que prefieras utilizar la segmentación de datos. Pasos para insertar segmentación de datos. Selecciona cualquier celda de la tabla. La pestaña Opciones aparecerá en la cinta de opciones. Paso 2. En la ficha Opciones, haz clic en el comando Insertar segmentación de datos. Un cuadro de diálogo aparecerá. Paso 3. Selecciona el campo deseado y en este ejemplo seleccionaremos Vendedor. A continuación, haz clic en Aceptar. Paso 4. La cortadora aparecerá al lado de la tabla dinámica. Cada elemento seleccionado se resaltará en azul. En el siguiente ejemplo, la máquina de cortar contiene una lista de todos los vendedores diferentes y 4 de ellos son seleccionados actualmente. ¿Cómo usar la segmentación de datos? Al igual que con los filtros de informe, solo los elementos seleccionados se utilizan en la tabla dinámica. Al seleccionar o deseleccionar elementos, la tabla dinámica al instante reflejará los cambios realizados. Práctica con la segmentación de datos. Para seleccionar un solo elemento, basta con hacer clic en él. Para seleccionar varios elementos, mantén presionada la tecla Control en tu teclado y haz clic en cada elemento que quieras. También puedes seleccionar varios elementos haciendo clic y arrastrando el ratón. Esto es útil si los artículos deseados son adyacentes entre sí o sí. Si deseas seleccionar todos los elementos. Para anular la selección de un elemento, mantén presionada la tecla Control en tu teclado y haz clic en el elemento. Consolidar datos en Excel con tablas dinámicas. Frecuentemente necesitamos consolidar datos en Excel, pero la técnica que utilicemos depende mucho del tipo de consolidación a realizar, así como la manera en cómo se encuentren los frecuentes datos. En esta ocasión aplicaremos la técnica de consolidación de datos en Excel con tablas dinámicas. Este método no solamente consolidará los datos, sino que tendrás un reporte flexible al mismo tiempo sin mayor esfuerzo. Datos a consolidar en Excel. Para este ejemplo tengo 3 hojas de Excel. Cada una de estas hojas tiene las ventas de los 3 vendedores en la empresa en los primeros 2 meses del año. El reporte que necesito realizar es sobre las ventas del mes de enero y febrero. Para iniciar debo abrir el asistente para tablas y gráficos dinámicos con el atajo de teclado Alt más T más B. Seleccionamos la opción Rangos de consolidación múltiples y también la opción Tabla dinámica. Al pulsar el botón siguiente, deberé seleccionar la opción Crear un solo campo de página. En el siguiente paso deberás agregar los rangos de cada una de las tablas en las diferentes hojas de Excel. Finalmente hago clic en Siguiente y en el último paso selecciono la opción Hoja de cálculo nueva, que significa que Excel creará una nueva hoja en mi libro donde pondrá el resultado. A continuación puedes ver los datos consolidados. Puedes dar el detalle final a esta tabla dinámica aplicando un formato de números a las celdas. Adicionalmente podrás observar que el filtro de la tabla dinámica tiene las opciones elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Cada opción corresponde a una de las hojas que hemos consolidado, de manera que si selecciono la opción elemento 1, observaré en la tabla dinámica los resultados de venta de la hoja 1 que corresponden a Hugo. Hemos visto la técnica para consolidar datos en Excel con tablas dinámicas.